Para nosotras es un placer compartir con ustedes el día de hoy la investigación que la profesora María Alejandra Villasmil Rubio y yo hemos realizado sobre la perspectiva y la proyección que tiene ahora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una inquietud que tenemos en un contexto de avance tecnológico y de evolución epistémica y ética en el contexto del derecho y en el contexto de nuestra comunidad actual. Entonces, hemos considerado que el análisis de la insuficiencia de esta Declaración Universal frente a los desafíos que nos trae la era poshumana nos lleva a revisar cuál es nuestra argumentación en las formas de conocer. Nosotras consideramos que la adaptación que tiene la actual perspectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe establecerse desde una realidad cuántica, poshumana. Lo hacemos a través de la epistemología trialéctica y analizamos cómo las invariantes de la incompletud, autorreferencia y la indeterminación se manifiestan en el nuevo orden tecnoecológico. Así hemos considerado que el derecho, desde la perspectiva de un edificio viejo de certezas, ya no se comporta como una roca, sino que es una onda. No es algo que es, sino algo que está siendo. Entonces, cada norma, cada derecho existe en un estado de superposición. Cuando pensamos en dignidad, libertad y justicia, son ideas que flotan junto a la potencialidad de lo que el ciudadano, el juez y ahora un algoritmo puede colapsar en cuanto a la materialización de esta realidad. Entonces el derecho en esta era está dejando de ser un objeto físico para convertirse en un campo de probabilidades. Entonces entra en análisis quién observa y quién legisla. Nos obligamos a reconocer la persona, el ser, la entidad, cuando interpreta, cuando reclama o cuando actúa. No solo ejerce un derecho, sino que además lo crea. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue escrita para un mundo de territorios definidos. Hoy vivimos, en cambio, en un universo cuántico, inestable, sistémico. Intentar regularlos con leyes del siglo pasado es querer contener la luz con las manos, por ejemplo. Y la pandemia nos reveló que la salud, la libertad, la economía y la libertad colapsaron juntas, entrelazadas. Los marcos jurídicos actuales, entonces, son parches frente a una realidad cuántica. Necesitamos tener un derecho capaz de respirar a la misma velocidad con la que evoluciona la conciencia. La realidad epistémica que nos obliga el día de hoy, entonces nos pone en el siglo XXI en la observación de quién legisla. Un algoritmo, un juez, un ciudadano. Cada vez que nosotros tenemos la obligación de clasificar un rostro, nosotros predecimos un riesgo o asignamos un beneficio que colapsa la norma. Entonces nos preguntamos con profundidad, ¿esta concepción lo puede hacer un ser sin conciencia? Y eso puede llamarse efectivamente justicia. Pues bien, nosotras consideramos que toda persona en su singularidad y en su interdependencia con la colectividad tiene derecho a un orden social internacional y tecnológico o tecnoecológico que custodie y fomente activamente su indeterminación constitutiva. Consideramos desde el pensamiento de Amartya Sen que tenemos el derecho de la expansión efectiva de nuestras libertades y que nosotros como personas tenemos la libertad de vivir la vida que valoramos. Y ahora, bajo nuestra postura como investigadoras, ¿qué planteamos? Toda transformación jurídica requiere un modo de aplicación que no se limite a la soberanía de los estados, sino que abrace la conciencia de una humanidad que es interdependiente. En esta era transhumana, donde lo biológico, lo digital y lo algorítmico se funden, la justicia solo podrá sostenerse si se gobierna desde lo supranacional,
desde un sistema de cooperación ética que trascienda fronteras y lenguajes. No se trata de que intentemos vigilar, sino de acompañar el devenir del derecho como un organismo vivo que aprende, se autorreferencia y adapta. Un marco global donde los organismos internacionales actúen no como torres de control, sino como tejidos de conciencia colectiva capaces de integrar ciencia, filosofía y humanidad. En esa sinergia, la ley deja de ser estática y se convierte en un sistema vivo de aprendizaje interplanetario. Estamos claros que ningún derecho humano existe en soledad. Creo que es una premisa de nuestra investigación. Cada uno vibra en resonancia con los otros, como las partículas entrelazadas de la mecánica y de la física cuántica. La libertad de expresión se entrelaza con la privacidad digital. La integridad cognitiva depende de la equidad algorítmica. La identidad se redefine entre lo biológico y lo virtual. Desde el pensamiento complejo de Morán y la multireferencialidad de Nicolescu, comprendemos que los derechos no se oponen, sino que se reflejan, se amplifican y se co-crean. La trialéctica, con sus tres invariantes, la incompletud, la autorreferencia y la indeterminación, nos enseñaron que la norma nunca está terminada y que el derecho está vivo en la relación y que la justicia emerge solo cuando aceptamos la incertidumbre como una fuente de creación. Amartya Sen también nos enseñó que la justicia no se decreta, se experimenta y se mide por la expansión real de las libertades humanas. Pero hoy esas libertades no solo se conquistan en el plano social o político, sino que también se conquistan en el interior de nosotros los seres humanos. Allí donde la neurociencia revela que pensar también puede ser un acto ético. Nazaret Castellano nos recuerda que la conciencia es una fuerza fisiológica y espiritual, una vibración que integra mente, cuerpo y emoción. Por eso, una justicia verdaderamente humana no puede desligarse de la biología del sentir. Cuando el cerebro piensa y el corazón siente, la dignidad se convierte en una sinapsis entre lo jurídico y lo sagrado. En esa unión entre la razón y conciencia nace esta posibilidad de un derecho que no se regula, sino que nos eleva como seres humanos. Un derecho que nos devuelve la capacidad de asombro, esa emoción olvidada que sostiene toda ética profunda, que es el eje transversal de esta investigación. Nuestra propuesta no busca redactar otra declaración, sino mantener viva su posibilidad de renacer. La Declaración Universal Evolutiva es un organismo vivo, una conciencia colectiva en revisión constante. Esta era que estamos viviendo permite proteger los derechos humanos y esto significa custodiar la libertad de ser impredecibles, de no estar definidos por un algoritmo, sino por la capacidad de elegir y transformarnos. Finalmente, pensamos que la justicia del mundo no se medirá por la estabilidad de un código, sino por la capacidad de la especie humana de recrearse a sí misma con dignidad y con asombro. Esta investigación nos permitió sentir que el futuro del derecho no se escribirá en tribunales ni en líneas de código, sino en la conciencia viva de quienes decidan seguir siendo asombro. Que el código se expanda, que la ley respire y que la justicia vuelva a ser el pulso luminoso del humano. Muchísimas gracias por soñar con nosotros una nueva declaración de derechos humanos. Gracias.